Hace unos años hubiera estado probablemente en desacuerdo con todas las cosas que acabo de decirte, pero después de haber emprendido, de haberme equivocado, de haber gastado mucho dinero, de haber contratado gente, de haber tomado buenas y otras tantas malas decisiones, he seleccionado las 5 decisiones que creo que más me han ayudado a mejorar mi negocio y hoy vengo a contártelas. Y no vengo a contártelas como las reglas de oro para triunfar en el emprendimiento, desde luego que no creo que sea así. Vengo a contártelas porque a mí me hubiera gustado entenderlas muchísimo antes. Ojalá. La primera decisión que me costó muchísimo entender es aprender a no tener miedo a gastar dinero en tu negocio. Y sí, estoy diciendo gastar porque a los empresarios nos encanta decir, oh no, estoy invirtiendo en mi empresa. Bueno, hay veces que inviertes porque te reporta algo y otras que gastas porque no te reporta una mierda. Y no pasa absolutamente nada porque estamos mal acostumbrados a que invertimos 1000 y nos devuelve 1500, 2000. Hago algo y tengo una métrica que me devuelve algo y no siempre tiene por qué ser así. Puedes invertir en una campaña de marketing y que te salga como el culo. Puedes hacer merchandising pensando que va a salir muy bien y no vender nada. Puedes gastar dinero en mejorar una pared o la estética de un centro o la iluminación del mismo y directamente no te va a reportar absolutamente nada. Pero tienes que perderle miedo a gastártelo porque estás invirtiendo en mejorar muchas cosas de tu empresa. Por desgracia, si te gastas 2000 euros en mejorar la estética de tu centro o en mejorar la percepción de algo, no siempre tienes un retorno de he invertido 2000, he recuperado exactamente 3447,32 euros. No siempre es así, pero has mejorado la experiencia, has mejorado la percepción del cliente, has mejorado cómo se siente la gente al entrar dentro. Y mucha gente comete el error de estar tan centrada en invierto para recibir un retorno que percibe como malo el gastarse dinero en algo que mejora una experiencia o que incluso mejora algo que no es del todo medible. Con esto me gustaría que no cayeras en el error de no voy a gastarme esto porque no sé exactamente cuánto me va a reportar. Y ojo, tampoco estoy queriendo decir que aquí en los negocios haya que gastar dinero porque sí. No tiene por qué ser así. Pero gasta en algo que vaya a mejorar tu negocio, aunque no tengas clara cuál va a ser la rentabilidad de la misma. Sobre todo, gasta, analiza y decide sin miedo a equivocarte o sabiendo que puedes gastar y de vez en cuando equivocarte. A todo esto, de estas 5 cosas que te voy a estar contando, de estas 5 decisiones que a mí me han ahorrado muchísimo tiempo y dinero o que me gustaría haber entendido muchísimo antes, quiero que te quedes con una y que me la dejes en comentarios. Y también quiero saber ¿cuál añadirías tú? Vamos con la segunda y con esta todo mi equipo va a pensar que les despido mañana. Contrata despacio y despide rápido. Con contrata despacio no me refiero a que un proceso de selección tenga que durar siglos o días o semanas. No, me refiero a contratar con calma, porque hay una diferencia muy grande entre contratar con calma y con perspectiva y contratar por necesidad, porque estás desesperado. Y yo he cometido ese error y te aseguro que la gran mayoría de veces no sale bien. Necesitas a alguien ya, estás hasta arriba, lo necesitas para mañana, de repente llega una persona, te encaja más o menos, para adentro. Y cuando más necesitas que un cambio sea acertado, la estás cagando más que nunca. Y esto es lo que pasa cuando decidimos bajo la presión de la necesidad. Por eso mi gran recomendación es, si puedes permitírtelo, contrata despacio. Y cuando no te lo puedas permitir no te va a quedar otra, así que hazlo lo mejor que puedas. Pero desde mi punto de vista es preferible contratar a una persona despacio, ponerla a tu lado, formarla, enseñarla, ver si sus valores se alinean con la empresa, valorar si su manera de trabajar es correcta para el funcionamiento de tu equipo, qué tal con el resto del equipo, si coinciden, si no coinciden, y de esta manera encuentras a una persona que es muchísimo más capaz, muchísimo más duradera generalmente y que sobre todo te va a reportar un trabajo de calidad. Y ahora viene la más incómoda y es actuar rápido, despedir cuando las cosas van mal. No estoy hablando de que alguien tenga un mal día y lo eches al día siguiente, desde luego. Estoy hablando de cuando has hablado, has puesto expectativas, has dejado claro los límites, has dejado claro las ocupaciones y nadie responde. En este caso, una persona no responde. Entonces, en ese momento, sabes perfectamente que esa persona no encaja en el equipo y no tiene mucho sentido que lo alargues mucho tiempo. Y aquí, como emprendedor, tienes que tener súper claro una cosa, y es que ser buena persona, ser buen empresario y ser buen jefe no significa evitar las decisiones incómodas. Significa reaccionar
de la mejor manera posible ante la situación que te estás encontrando. Si te encuentras una persona en tu equipo que está siendo como un cáncer dentro de tu equipo, porque todo eso se contagia, se promueve y se acaba pegando y no encaja en tu empresa, la mejor decisión, tanto para ti como para esa persona, es que acabes con esa relación laboral lo antes posible. Pero siempre y cuando tú hayas cumplido con tu parte. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? Le enseñes a hacerlo, le hagas un seguimiento y le des lo que le tiene que dar una empresa para poder desempeñar su trabajo. Vamos con el tercero, y esto evita muchísimos problemas: poner límites. Y poner límites no solo de lo que tu equipo no puede hacer, sino poner límites, me refiero a qué debe hacer alguien que esté en tu equipo, qué no debe hacer alguien que esté en tu equipo, hasta dónde puede meterse, hasta dónde no puede meterse, y de estas 4, cómo tiene que hacerlo. ¿A qué me refiero? El problema generalmente no es que una persona de tu equipo se meta en tu trabajo, que a veces pasa, sino que simplemente esa persona de tu equipo se va a meter en el trabajo de otra persona de tu equipo, y si a ninguno de los dos les has puesto el límite de hasta dónde tienen que llegar ellos, va a haber un problema, se va a generar tensión, se va a generar mal ambiente, y eso te aseguro que es un error horrible y que luego cuesta mucho sanar. Entonces, desde el primer momento, a todas las personas de tu equipo les debes plantear qué pueden hacer, qué deben hacer de manera obligatoria, si hay ciertas cosas en las que pueden entrar o si hay ciertas cosas en las que no pueden entrar, y sobre todo añadir un cómo hacer cada una de ellas. De esta manera, tú lo que haces es generar varios caminos para cada uno de esos trabajadores y explicarles: oye, si cada uno en el vuestro desarrolláis vuestra mejor versión, los resultados van a ser increíbles. Cuando he dicho antes que poner límites solucionaba muchos problemas, es porque cuando se acaban sobrepasando los límites, acaba habiendo mal ambiente, te va a tocar meterte por medio y encima el malo vas a ser tú. Entonces es preferible, yo he cometido este error y es muy importante que pongas los límites desde el principio, a cada uno los suyos, y sobre todo explicarles: esta es tu función, si tú quieres progresar y que todos progresemos, céntrate en tu función, y si haces muy bien tu función, todos los demás mejoraremos. La cuarta decisión, y posiblemente esta sea una de las que más veo que le cuesta absolutamente a todo el mundo, y es soltar el control. Porque cuando empiezas un negocio, tú haces todo. Tú vendes, tú atiendes, tú ejecutas, tú preparas, tú limpias, tú hablas con el cliente, tú lo cierras, tú todo. Pero claro, llega un momento en el que no puedes pensar: si no lo hago yo, no sale igual. Que posiblemente tengas toda la razón, pero hay un problema. Si todo necesitas que pase por ti, no tienes una empresa. Tendrías un trabajo tremendamente complicado que depende 100% de ti, y en algún momento vas a tener que soltar. En algún momento vas a ser padre, en algún momento va a enfermar un familiar, en algún momento va a crecer tu empresa tanto que necesites soltar ciertas operativas, y en definitiva, en algún momento tienes que soltar el control. Y vuelvo a lo que hablábamos en el punto número 2. Si lo haces por necesidad, lo más probable es que salga como el culo. Pero a mi equipo hay 2 cosas que soltar el control me han regalado y me parecen brutales. La primera: cuando sueltas el control ves dónde hay fallos, no hay más. Tú sueltas el control un día y falla algo, ya tienes trabajo, ya sabes dónde tienes que poner la atención al día siguiente para mejorar eso, y que cuando vuelva a ocurrir no pase. ¿Por qué? Porque si sueltas el control y lo que falla es la atención al cliente, lo que tienes que hacer es que todo tu equipo o toda tu empresa mejore en la atención al cliente, porque te detecta los fallos que ocurren dentro de tu empresa. Entonces, esto es algo que te va a hacer poder crear protocolos de un día para otro, entenderme, de un día para otro, ¿vale? Que tú vas a ver el error y vas a poder empezar a crear y vas a empezar a mejorar cosas que realmente tienen un efecto en tu empresa y que van a tenerlo al día siguiente. El ejemplo que hemos puesto antes: hay fallo en la atención al cliente, creas un protocolo de atención al cliente, lo documentas, formas a tu equipo, les pones a prueba, y entonces al día siguiente, entre comillas, ya no hay problemas con la atención al cliente. La segunda cosa que a mí me regaló el soltar el control fue poder pensar de manera global en un sistema. Cuando tú estás metido dentro de la operativa, al final es muy sencillo que las cosas pasen por ti, es muy sencillo que respondas tú, es muy sencillo que lo soluciones tú, es muy sencillo que tú estés pensando y resolviendo operativas de la parte de abajo, ¿vale? Operativas de el día a día. Y eso está bien, pero puede hacerlo otra persona por ti, sin ningún tipo de duda. Sin embargo, cuando sueltas el control de tu negocio, acabas teniendo una visión global
de toda la maquinaria que es tu empresa y empiezas a ver en qué engranajes puedes ir haciendo modificaciones para que funcione mejor. Puedes tomar decisiones estratégicas, puedes ver errores que puedes solucionar, puedes ver un poco la manera que vas a tener de crecer tu empresa desde fuera, porque cuando estás dentro lo ves todo un poquito más gris. Entonces, para mí esto es como la diferencia entre conducir un coche o entender cómo funciona el motor. Obviamente, puedes conducir un coche, pero si entiendes cómo funciona cada pieza del motor, a la mínima que tengas un problema, vas a saber de dónde viene. Equipo, y si te interesa esta parte un poco menos bonita del emprendimiento y sobre todo muy real, porque estoy seguro que esto os pasa o os va a pasar a todos vosotros, acuérdate, suscríbete, dale like, déjame un comentario, quédate con la de las 5 que más te haya gustado o que creas que más te va a pasar y sobre todo, déjame en comentarios cuál añadirías tú, qué otra decisión añadirías tú sobre esto. Y llegamos a la última. Probablemente la más difícil. Me vais a decir, guau, Pablo, estás loco, estás fatal de la cabeza, etc. No te enamores de tu negocio. Ya sé lo que estás pensando. Me estás pensando, guau, Pablo, ¿cómo no me voy a enamorar de mi negocio? Lo he creado desde cero, me dedico a mi pasión, le he dedicado casi toda mi vida a esto. Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Pero no te enamores de tu negocio. Te voy a explicar por qué. El problema viene cuando querer algo o enamorarte de tu negocio, en este caso, te quita objetividad, ¿vale? Esto es como lo mismo la madre que dice que el niño es el más guapo de la clase. Señora, no, su hijo no es el más guapo de la clase. Lo que pasa es que usted es su madre. Bueno, equipo, pues con nuestro negocio pasa exactamente lo mismo. Creamos un servicio, nos encanta. Creamos un lugar, nos encanta. Creamos una atención, nos encanta. Y de repente, pues aparece un cliente o una persona y dice, pues esto no me gusta, o querría que fuese de otra manera, o pienso que es mejor de otra manera. Y tú lo que piensas es que este tío no lo entiende. Es que este tío no entiende mi negocio. Pero a lo mejor sí que lo entiende. Es más, a lo mejor lo entiende más que tú y simplemente te está comunicando que no le gusta. Pero todo eso es información. Cuando yo empecé a separar un poco mi ego de mi negocio, empecé a entender o empecé a aceptar críticas, empecé a entender que había cosas que yo jamás cambiaría, que debía cambiar, e incluso empecé a ver otro tipo de vertientes que podría incrustar dentro de mi negocio, que posiblemente fuera una idea brillante y jamás me había planteado hacerlo. ¿Era porque esas ideas no existían? No, era porque yo estaba in love con lo que estaba haciendo. Pero sobre todo con esto de desapegarse o no enamorarse de tu negocio, entendí una cosa. Yo no tengo que estar enamorado de mi negocio. Mis clientes tienen que enamorarse de mi negocio. Y eso lo cambia todo. Porque al principio tú abres un centro de entrenamiento y tú construyes el sitio donde tú entrenarías. El servicio en el que tú estás cómodo. La manera de vender en la que tú estás cómodo. Pero realmente tú no te compras a ti mismo. Te compra otra persona. Entonces, ¿qué menos que abrir un poquito la cabeza y decir, hostias, esto no le gusta a la gente. ¿Puedo incorporarlo? ¿Puedo cambiarlo? Ostras, me ha dicho esta persona esto, ¿cómo puedo yo aplicarlo a mi negocio? Hostias, hay un negocio similar al que le va mejor haciendo esto, ¿cómo puedo cogerlo y pegarlo al mío? Hay una cosa brutal que a mí me dejó esto y es pensar, ¿estoy defendiendo esto porque realmente es lo mejor para mi negocio? ¿O estoy defendiendo esto porque como fue idea mía lo tengo que defender? Os pongo un ejemplo. El precio es de 150. ¿Estoy defendiendo ese precio porque es la manera de que mi negocio sea rentable y prospere? ¿O estoy decidiendo eso porque un día yo dije que costaba 150 y punto? Ahí es donde nos tenemos que parar y tener esa capacidad de mirarlo desde fuera e intentar solucionarlo parte de la base de perder apego a ese negocio o de, como hemos puesto este nombre así más clickbait, no enamorarse de tu negocio. Así que equipo, si os tuviese que resumir un poco este vídeo, os diría que mis 5 decisiones, las 5 decisiones que creo que han marcado mi negocio, por lo menos las que se me han ocurrido para este vídeo, han sido gastar dinero, invertir y gastar dinero sabiendo que te puedes equivocar, contratar con calma y despedir de manera efectiva y rápida, marcar los límites claros, tu equipo tiene que tener claro qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, y sobre todo también tener claro qué no tiene que hacer. Soltar el control, porque soltar el control te va a hacer realmente mejorar de manera exponencial en tu negocio y no estar enamorado de tu negocio. Quererlo a muerte, llevarlo como si fuera tu hijo, pero no cometas el error de la madre, que tu hijo no es el más guapo de la clase. No sé si dentro de 5 años pensaré lo mismo, la verdad es que creo que no, y
espero realmente que no, porque habré aprendido y habré mejorado muchísimas más cosas, pero a día de hoy estas son 5 de las decisiones que creo que me ayudaron a mejorar mucho y que creo que a cualquier emprendedor o a cualquier persona que tenga un negocio estoy seguro de que le pueden ayudar. Pero al fin y al cabo no deja de ser mi experiencia, mi opinión, y lo que quiero es saber la tuya. Así que déjame en comentarios cuál es la que más te ha gustado de las 5, cuál crees que es la que más te pasa y sobre todo cuál es la que añadirías a estas 5 porque te está pasando. Te voy a leer en comentarios, te voy a responder y sobre todo suscríbete al canal, dale like y si te está gustando este contenido, apóyalo. Nos vemos en el siguiente vídeo, equipo. ¡Chao!